Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde Champotón, capital del buen sazón. En esta noche vamos a platicar de un tema que nos ha dado identidad en el mundo entero a este pedazo de tierra, como dijera Curujo, la tierra sagrada donde yo nací. ¿Por qué se me hace interesante esta noche? Porque hoy vamos a hablar del producto que le ha dado nombre y renombre a este terruño querido llamado Champotón, Bahía de la Mala Pelea. Para poder platicar de todo este tema tan interesante y tan importante, nos hace el favor de estar con nosotros José Luis Sarricolea Rosado, un viejo pescador que ha pasado más de 3/4 partes de su vida dedicado al mar. José Luis, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, agradezco de antemano la invitación. Cuando me invitaste a participar y me dijiste que íbamos a hablar del sector pesquero, me pareció sumamente interesante. Sobre todo porque mucha gente desconoce cómo era Champotón en la pesquería hace 4 o 5 décadas, donde yo recuerdo desde mi infancia, cómo es ahora y hacia dónde podemos ir si no prestamos cuidado a esta maravillosa labor que es la pesca. Hablo de la pesca ordenada, de la pesca a base a las leyes, a lo que es trascendente, a esa ley pesquera que se llama una pesca que es artesanal, que no golpea las especies, que no golpea a lo que es la pesquería, sino es más conservadora que otra cosa. La pesca, que la especie tiene derecho a defenderse. Le llaman los especialistas una pesca sustentable. Sustentable. Eso se vivió hace décadas, cuando se tenía moral para ejercer la pesca. Cuando decías, esta especie es demasiado pequeña para capturarla y se le dejaba en libertad, ¿sí? Para que pueda enhuevar y reproducirse. Hoy ya no podemos decir eso. Yo recuerdo cuando tenía apenas 6 años, nuestras costas eran muy ricas. Aquí en la punta de donde está el parque de Moscobó, podíamos ver grandes cardúmenes de jurel, de cojinúa, de corcovado, de corvina. Aquí en el muelle de los pescadores, que es el mercado, podíamos pescar pargos de 20, 25, 30 kilos. No más eso de 3, 4 kilos, cualquiera jalaba una sarta y tenía su sustento de familia. Y había también, no. José Luis, disculpa que te interrumpa, pero también se sacaba la cherna aquí, muchísimo. Cortita, ¿eh? El río era un banco de ese tipo de especie. Habían chernas de 200, 300 kilos y en esta temporada que recalaba el agua roja del escurrimiento fluvial, habían miles de chernitas de 100, 200 gramos que los camaroneros de Paraíso dicen que su saca se llenaba de chernas, son de color rojizo. Cuando están en edad infantil, había muchísimo. Eso se acabó. ¿A qué le atribuimos eso, José Luis? Sencillo, Porfirio. Nace en el 88 en el 79 comienza el coqueteo con la deforestación, que fue un genocidio ecológico, el Valle de Yujaltún. Para el 980 rompe en su apogeo el Valle de Yujaltún, llamado granero del mundo, que había la opulencia del arroz. Dinero como arroz, valga la redundancia, dinero como arroz, pero indiscriminadamente se manejaron agroquímicos de sobremanera. Agresivos altamente. ¿Y hacia dónde va ese escurrimiento de todos los químicos de la agricultura? A nuestro gran drenaje natural, el río de Champotón. Y mediante escurría todos esos químicos, muchas especies perecieron.
Muchas especies como el tambor de río, entre ellos la cherna, entre ellos los escualos que anidaban en el río, jurel de río, corvina de río y muchas especies que dejamos de ver ya tiene 3, 4 décadas. Pero todo comienza cuando el valle de Yujaltún fue sobreexplotado en el arroz. Empezó el deterioro del río y toda la comarca que se le denomina Ría de Champotón, que es la bahía, sumamente envenenada. Y por qué no decirlo del camaroncito, murieron grandes masas de camarón. La biomasa que le da vida al río fue totalmente afectada, envenenada, sin que ninguna autoridad se hiciera responsable de ese genocidio, sin que se tomara en cuenta que esto trascendía a la ruina de toda una pesquería que había en el interior de nuestro río. Oye, José Luis, yo te conozco, pues todo el tiempo hemos sido amigos desde que éramos niños y siempre te he visto en el mar, pero también he conocido de tus luchas, de tus los foros que has asistido, tanto locales, estatales, nacionales, inclusive donde ha habido gentes internacionales. ¿Has expuesto todo esto, José Luis? Sí, Porfirio, se ha hecho todo lo que se ha podido. Hemos tratado de concientizar y sensibilizar a esas autoridades que en su momento eran los responsables del cuidado de la pesquería en Campeche. Pero todo esfuerzo que hemos intentado ha sido infructuoso. No solo nos han escuchado, no han puesto su corazón porque no son de Campeche, porque no aman esta tierra, porque no lo han visto desde sus inicios. ¿Cómo es la pesquería? ¿Por qué Champotón tiene tan arraigado la pesquería, ser pescador? Es un orgullo para nosotros. Nos cuenta un libro, como hay tantos que hablan de la historia de la bahía, de la mala pelea de Champotón, que cuando llegaron los españoles se quedaron de sobremanera sorprendidos, pues, porque vieron canoas pesqueras que estaban al mando del cacique Moscobó. Eso nos hace pensar que Champotón desde hace más de 500 años se dedicaba a la pesca. Sí. Entonces, eso de pescador lo traemos todos en la sangre, todo lo traemos como un cimiento, como un seguimiento, y eso nos orgullece. Y hoy nos sobrepreocupa a los que nos dedicamos a la pesca sustentable, de que esto vaya de más a menos, que se vaya deteriorando. Se ha convertido hoy en día en un problema socioeconómico y totalmente politizado. Se ha dejado que ser un cáncer en lo que hacer de lo ilícito, hacerlo lícito, donde las autoridades, pues no sé por qué razón, no llego hasta allá, pues como que no ven, como que no sienten, como que no se concientiza que podemos estar todavía a tiempo de marcar un alto. Oye, José de Luis, hablar de un ordenamiento, porfi. Sin orden no hay nada. yo pensaría, y te hago la pregunta, ¿será que no hay contubernio? ¿Será que no hay tráfico de influencia? ¿Será de que no les interesa? ¿Será que hay tantas aristas que llegan a mi cerebro que yo quisiera, ¿tú cómo lo contemplas? Mira, porfi, bastaría hablar de los años 70, del 60 al 70. ¿Cómo era la pesquería? Había algo que era escrupulosamente cuidado. Se llama la luz de malla, el tamaño de la malla de la rea gallera. Cuando un pescador manejaba una talla menor, los mismos pescadores le decían: oye, eso no es justo, estás capturando especies de menor tamaño y esa pesca no es equitativa. Y cuando no hacía caso, se llamaban a las autoridades y le decían: esa red no la puedes usar. La malla permitida desde los años 70 es la de 3 pulgadas, 1/4, que era la más pequeña permitida, porque esa captura pesca en edad adulta, como la sierra, como el carito, como la corvina, más o menos como el de pargo, cuánto quilaje de 750 gramos para arriba, y permitía que todas las especies infantiles se libraran de la pesca. Hoy en día no es así. Hoy en día, no sé por qué razón, y tú me decías si había contubernio, yo creo que es un cúmulo de todo, más que todo un desentendimiento de lo que significa la pesquería y una pesca responsable, ordenada. Hoy se hace fácil tirar
botes que iban a la basura, unidos por una línea que se denomina palandro pulpero. Tirar esa línea la tiran por 3, 4 noches durante todo el año, y cuando se va el sol empiezan ellos a su labor a levantar las líneas, y todo el pulpo que se anida en esos botes lo sacan, le tiran un chorro de agua de cloro, sale el pulpo porque lo quema el cloro y va a la nevera. Pueden capturar hasta 400, 600, 800 kilos por noche. ¿Cuánto mide más o menos ese palandro? Los botes lo botan con 200 metros de longitud y puede traer 40 trampas. ¿Entre qué distancia? Entre bote y bote, ¿qué distancia hay? A 2 metros de distancia va un bote. Ajá. Pero pueden tirar, podemos decirle, 1000, 2000 trampas por embarcación. De ese tamaño es el problema. Oye. Y una generalidad, el 60% de las embarcaciones que se dicen que van al pulpo tienen este mal hábito de pesca, esta mala costumbre, esto que es ilícito. Y que las autoridades, estoy consciente que lo saben, pero como que si les hablara a la Virgen, no pasa nada. Es ahí donde yo te digo, José Luis, que me suena contubernio, ¿no? Porque yo he pasado por la orilla del malecón y veo que están haciendo ese palandro a la vista de todo, y como parte del show frente a Capitanía de Puerto. Bueno, sí, mira, había que separar un poquito. Sí hay parte de eso que tú me hablabas de un cúmulo de desentendimiento, sí. ¿Por qué? La ley pesquera para la pesca ribereña dice que lo permitido por cada embarcación, que son las lanchas inmensas de 25 pies, son 4 tripulantes por embarcación. Llevar más tripulantes es arriesgar la vida de los que ejercen la pesca en el mar por sobrepeso, por sobrecupo de navegación. Pero vemos con genuina alarma en toda la ribera de nuestro malecón y nuestro río Champotón que salen lanchas con 25 personas a bordo, que todos sabemos que van a ejercer una pesca ilícita agresiva como es el camacheo, que es buceo a pulmón. Un buzo a pulmón no respeta si encontró un pulpo, si encontró un cangrejo, si encontró una jaiba, si encontró un boquinete, un robalo. A lo que aparezca. Lo que aparezca, incluso si hay un coral con bonita forma, lo extraen para venderlo a los que venden artesanías en el malecón. Si encontraron una estrella de mar, ese va a la bolsa también, porque todo significan recursos mal habidos. Porque incluso para poder extraer una estrella de mar es un permiso especial que lo da la Comisión Nacional de Pesca a través de CONAPESCA. Es el que establece un permiso especial para extraer un coral y está prohibidísimo. Sí. Hoy se venden corales en nuestro malecón a diestra y siniestra y nadie hace nada. Pero sí vale recordar esto que tú me platicas, Porfirio. ¿Qué cara pondrían nuestros antiguos pescadores si vieran, porque hoy muchos son difuntos, quedan algunos, como mi padrino Rosendo López Ancona, un pescador de mucha trascendencia? Bueno, ya sus hermanos, algunos han fallecido, pero ahí está todavía. Y algunos otros que se me escapan a la memoria, que se sorprenden de cuánta anarquía hay en el sector pesquero. Vemos gentes que están incursionando en la pesca, que no tienen ancestros pescadores, que no han sido pescadores de tradición, son gente cortadores de caña, milperos, chicleros, madereros, albañiles, carpinteros, de todos los sectores productivos y no solo del puerto. Te decía, es un problema socioeconómico porque a través de que hay una total desatención en los organismos de cuidado, de prevención y de vigilancia, viene gente de las comunidades como Santa Cruz de Rovira, de Arellano, de Ol, de Sijochac, de San Fernando, de San José y de todas las comunidades internas del municipio, como de este otro lado, de Ulumal, de Chaccheíto, de Vicente Guerrero, de Pixtún, vienen a incursionar en la pesca ilícita. Vienen a capturar camaroncito de la bahía, el caracol campechana, el boloncito.
y todo lo que se pueda. Y el que tiene un poquito más de valor se compra un par de aletas de rana, un visor y comienzan a hacer sus prácticas en una pesca totalmente ilícita. Nuevos camachos se incorporan a la pesca ilegal por miles cada año. Ya es insostenible. Oye, José Luis, acabas de mencionar a tu padrino. ¿No es aquel que le dicen Gachupín? Él es el Gachupín. Gachupín. Qué bueno que estamos tocando el tema, fíjate, y lo estás tocando con ganas, José Luis, y con mucho conocimiento. Y eso pues para el público que nos hace el favor de seguirnos, para que vean ustedes que sí tenemos gente que conoce la problemática, que han sido por más de 50 años pescadores y que lamentablemente no han sido escuchados todas sus demandas, todas sus propuestas, porque además ahorita nos va a platicar, porque vamos a salir a un espacio, vamos a platicar todas las alternativas que ha propuesto y que sigue empujando y que sigue proponiendo en los foros donde se presenta y donde le dan oportunidad de que haga uso de la palabra. Volvemos a un instante a su programa La Banca, la Noche y usted. Solo un instante y volvemos. Pues ya estamos de vuelta en este interesante programa con José Luis Sarricolea Rosado, que la verdad me has dejado muchas cosas que están bulliendo por mi mente, José Luis, de todas esas pláticas que nos haces, pero fuera de cámaras nos platicabas de cómo se ha venido o cómo se vino acabando aquellas especies que teníamos, como el cayo de hacha que estaba frente al cementerio, cómo se acabó el ostión que teníamos aquí en el río, y todas esas cosas que a ti sí te toca vivir como pescador que eres. ¿Cómo está eso, José Luis? Sí, mira, Porfi, es lamentable y duele recordarlo, porque teníamos una bahía muy rica en especies, pero muy rica, que si hubiéramos tenido la delicadeza de verdaderamente ser cuidadosos, fuéramos de los pocos lugares en el mundo con tanta riqueza natural. Una diversidad que había. Enorme, Porfi. No me da la mente y las palabras para expresar lo rico que era la bahía de Champotón. Cierto, tú dices solo frente al cementerio. No, Porfirio, eran kilómetros de cayo de hacha que podía llenar cubetas. Con el pedacito ese que hicimos, el callo del hacha, podía llenar cubetas y cubetas. Despiadadamente la gente extraía, y lo peor, ¿por qué se termina el callo de hacha? Porque la gente extraía el pedacito de presa que se le llama callo, y la cáscara del callo de hacha la dejaban en tierra, en la playa, que el sol despiadado la secara y la matara. Si la gente o los pescadores hubiesen tenido el conocimiento de vertir de nuevo la concha ya extraída del callo de hacha, hoy tuviéramos grandes masas de esa especie. No lo hicimos. Se quedaban las toneladas de callo de hacha en arena de la orilla de la playa y se exterminaba. Lo mismo el ostión. Cuando el ostión es extraído, toda su pulpa, lo que es digestible, se debe de regresar a la zona donde se explotó toda la cáscara de ostión, porque son miles de huevecillos y de especies pequeñas de ostión que no detienen su crecimiento y desarrollo. No lo hicimos tampoco, pero vale la pena mencionar que hubo algo muy detonante en cuanto a la desaparición del ostión champotonero, porque a partir del Puente Nuevo que muchos conocemos, el ostión se iba
hasta donde se le conoce como la isla, a donde puede llegar el agua salobre, donde se mezcla el agua dulce con el agua río salada, y la del mar, ¿no? que es riquísima en biomasa, donde el ostión podía desarrollarse como en ningún otro lugar, un ostión de gran tamaño. Viene la industria petrolera al Golfo y ni tarde ni perezoso viene el primer derrame de crudo en el Golfo. El stock. Así es, Porfi. Y fue en el 70 cuando explota el stock y comienza un derrame, y quizá no tenían los medios y la tecnología para frenarlo o para sellar esa fuga. Sí, y durante meses, Porfi, se fugaron grandes cantidades de petróleo y podíamos ver en nuestras costas costras de 3 y 4 metros de crudo en toda la geografía estatal y mucho más allá. No existían los medios para proteger el río, como esas barreras flotantes para impedir que el hidrocarburo entrara a la bahía. Y no solo a la bahía, el crudo Porfirio entró muchos kilómetros dentro del río y se quedaron las grandes raíces de mangle con toneladas de crudo incrustado hasta el fondo del lodo y el fondo del río. ¿Qué podíamos esperar con ecocidio total? Total. Y duró meses, Porfirio. Eso hizo que el ostión de Champotón, que muchos tuvimos el gusto de acercarte, cortar una raíz de mangle y sacar ostión a manos llenas, se terminara de un solo Y también tajo. el mangle sufrió mucho. Sin duda, ¿no? que la forestación del río, como el icaco y otras frutas que disfrutábamos, sufrieron el deterioro. El hidrocarburo no solo mata a los animales, crustáceos, como el camarón, como el cangrejo, no, también a la vegetación se la lleva. Porque veo que inclusive cayeron unos árboles y asolva el río. Y nadie lo sacó. Exactamente. Y quiero decirle por experiencia y conocimiento que esa cantidad de hidrocarburo derramado duró más de 3 años en el río. Y nadie lo extrajo. Se fue yendo hacia abajo y estoy seguro que eso no se ha desaparecido. Existe todavía esa gran contaminación en el fondo del río porque el petróleo donde cae se queda. Está ahí muy pesado, en el subsuelo, es muy pesado. Muy pesado. Porque por experiencia también he incursionado en el buceo y podemos ver que en nuestra bahía, en la sonda de Campeche, basta escarbar un poco del fondo y hay una gran costra de chapopote en el fondo. ¿Qué lo ha hecho hacer relucir? Nos han pegado los huracanes, el Roxana, el primero es Gilberto, el Opal, Roxana y luego el Isidoro. Y han dejado ver la gran contaminación. Aquí estoy, dice. Aquí estoy, dice el chapopote, haciendo estragos a través de muchas décadas. Eso hizo en detrimento deteriorar gran parte de la pesquería en la sonda tan mencionada de Campeche. ¿Por qué te digo que nos debe dar gusto hablar de la sonda de Campeche como tal? Y los champotonores somos parte de eso. Vas a comprar un pargo a Nueva York, en Houston, en Miami, en Massachusetts, más en Massachusetts todavía, que se expende mucho del pescado de Campeche, y dice un letrero enorme, Pargo Villajaiba de la sonda de Campeche. Pargo Huachinango de la sonda de Campeche, Pámpano de la sonda de Campeche. Y nosotros que conocemos de las variedades por el tipo de dónde son, vemos que a veces no son de Campeche, pero el solo nombre de la sonda de Campeche es vendible. La gente lo busca y lo sobrepaga, porque muchos han aprovechado de ese gran sabor que tú mencionabas al inicio, la exquisitez de nuestros productos, inigualable. Sí. Si brincas del Carmen hacia arriba, no es igual. Si cruzas de Isla Arena para allá, tampoco. Un boquinete, un pámpano, una cochinita, una cojinuda, un pejerrey, el cazón, tantas variedades como el esmedregal, ya no tienen el mismo sabor.
Sí. Una barracuda, que es una pesca tan apreciable en la Riviera Maya, no sabe lo mismo en Champotón o en Campeche que en la Riviera Maya. Oye, José Luis, yo te preguntaría, disculpa que te interrumpa, y cuando vino todo este derrame y esta contaminación y esta afectación, las autoridades de Pemex, ¿qué hicieron? Ya habían transcurrido como 2 meses de la rebasón, cuando vinieron con sus barreras protectoras El daño ya estaba hecho. y pagando unas cantidades risibles al sector pesquero, puesto que no podíamos salir a pescar. Habían unos grandes islotes de crudo en el mar. Flotando. Durante 2 años después, todavía, que si se metía tu motorcito de bajo caballaje, 20, 25 caballos de fuerza, no como ahorita, que hay hasta de 150 y 200 en la lancha, eran motores pequeños. Si se te llenaba su sistema de crudo, perdías tu motor y no había autoridad que te lo pagara. Era bajo tu riesgo. Así que como los pescadores reales no podían salir a pescar, te querían dar un poquito risible de dinero para que andes Un paliativo, ¿no? y encostalando grandes grumos de chapopote en la parte que era más visible en el puerto. Pero por fuera del puerto nadie, ahí se quedaron las montañas de chapopote. Entonces no hicieron nada. Prácticamente mediante ese genocidio en aquella época, Pemex no hizo nada. Hay una revista que se llama Proceso, y me acuerdo que hace unas fotografías muy lastimeras y muy lastimosas, donde salen los pájaros, todos. Por millones. Pelícanos, gaviota, de rabiorcados, todos esos. Camachos, Sí. y infinidad de aves. Nos tocó lavar lo que podíamos, pero es imposible. Sí. No te dan los elementos para hacerlo. Y entonces ves a esos animales, cómo les rompen su ecosistema, Total. cómo los acaban, y entonces luego preguntamos, ¿y qué pasa con nuestra fauna? Pues la acabamos. Me acuerdo que aquí, frente de donde estaba el taller del maestro Carlos Paredes, donde se hicieron unos grandes barcos, que ya será otro tema. Sí. Entonces, me acuerdo que había un espectáculo en las tardes, cuando se veía cómo llegaba el rabiorcado a dormir, ¿no? A guarecerse ahí. Por millares. Por millares de pescados. Entonces, pero pues eso ya es historia. Pero lo interesante, entonces, Pemex no da nada. Da cafiaspirinas para el cáncer, ¿no? Valga la equivalencia, sí. Pero no solamente en los 70, cuando se da el derrame del stock, no. Es alarmante todavía que hoy en día existen esos derrames. Lo vemos a través de las noticias, que hoy nos podemos enterar a través de ese aparatito llamado teléfono, si hubo derrames en las costas de China, en las costas de Japón, en las costas de España. Y ahí se viene. Y no hay nadie que pueda hacer nada. ¿Qué hacen las grandes compañías navieras? Si por desgracia algún petrolero cruzando el canal de Yucatán encallara o se hundiera por algún motivo y derramara todo el hidrocarburo, ese dueño de barco o el responsable de la naviera, todo lo que tiene que hacer es dejar de hacer nada, puesto que todas están dadas de alta en Panamá. Aunque sean ingleses, españoles o americanos, todos son dados de alta en Panamá, y de esa manera se quitan todo el peso de Pero encima. ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Panamá con eso? Que es un truco. Ajá. En el sector naviero, donde te exime de toda responsabilidad. Son a través de empresas, diríamos fantasmas, donde si Porfirio es dueño de 3 naves petroleras, con Porfirio nunca van a dar. Fueron de altas anónimamente en Panamá, pero Porfirio, que es mexicano, nunca le harían nada, ni encontrarían a la persona de Porfirio haciéndose responsable de un genocidio, de una contaminación tan masiva. De esa manera evaden su responsabilidad. Han habido derrames muy fuertes en el mundo. Pero me imagino que esos barcos, esas embarcaciones, tienen un buen aseguramiento. Eso sí lo recuperan, ¿no?
malévolamente sí hay para ellos ese aseguramiento donde recuperan su inversión de la nave, pero para el daño hecho al país o a la costa donde es, no hay ni una responsabilidad. Se eximen de toda responsabilidad. Es lamentable, pero sigue ocurriendo en gran parte del mundo. Hasta que se detengan, que yo creo que no, porque el petróleo todavía se vive y se reina en el mundo, los hidrocarburos. No, eso va a seguir por mucho tiempo. Soñamos con otras energías, pero todavía es sueño. Es un sueño. Yo te pregunto, José Luis, ¿cuántos foros has asistido para exponer todas tus buenas pláticas que nos estás haciendo? ¿Cuántas has ido? ¿A dónde has ido? ¿Y qué has encontrado de respuesta? Me da risa porque ha habido el esfuerzo y nos hemos quedado lamentando lo mismo. No ha habido una respuesta cabal, una respuesta con firmeza, que trascienda, que solucione con alternativas de solución o para hacer algo mejor en lo que es Campeche y su pesquería y lo que es el sector pesquero como un todo. Recuerdo mi primer foro de discusión, ahí participaron muchos de los pescadores que hoy ya se han ido y en paz descansen. La preocupación cuando los hermanos de la República de Ceiba venían a pescar charal en nuestras costas, siendo del mismo municipio, pero venían a nuestras playas aquí enfrente. Sí, con las chalinas. Sí, a sacar charal, y en la pescaría de charal se mueren infinidad por millones de variedades como pargo, todo tipo de pargo, chernitas, corvinas, robalito en edad infantil chiquitito, y eso nos dolía. Detuvimos varias embarcaciones, exigimos que vengan las autoridades. En aquel tiempo, fue en el 75. ¿Qué hizo el gobierno estatal con el apoyo del gobierno federal? Les vamos a comprar las redes que capturan charal a los ceibanos para que dejen de pescar. Sacaron lana, les compraron las charaleras y vamos a quemarlas para que no haya. A la semana compraron otras y siguió lo mismo. Y más nuevas. Y más sin nuevas remiendos. y mejores. Entonces, ¿qué hizo? Nada. José Luis, ahorita seguimos con eso, porque fíjate que sí es para que te cause gracia, risa, ¿no? ¿Cómo va a ser la solución a una problemática de esa magnitud? Comprar un equipo de la pesca ya deteriorado, les pagan bien, compran uno más moderno, sin daño, sin nada, y entonces sigue el ecocidio más fuerte. Volvemos en un instante a su programa La Banca, la Noche y Usted. Solo un instante y volvemos con ustedes. Bueno, pues ya estamos en este tercer set platicando con José Luis Sarricolea Rosado. Tradicionalmente y cariñosamente le dicen aquí en el ámbito pesquero pellejo, porque cuando era muy pequeño, cuando él nace, platica que estaba tan desnutrido que lo jalaban y se estiraba mucho su piel, y sus tíos le pusieron de sobrenombre pellejo. Pero bueno,
es un hombre que conoce realmente la problemática, nos la ha estado explicando, nos ha estado diciendo cuántos foros ha ido, cómo lo ha expuesto, pero desgraciadamente no ha habido eco. Entonces yo quiero preguntarte hoy, José Luis, ¿cuáles son tus propuestas de alternativa de solución para toda esta problemática? La pregunta es bastante interesante, pero muy interesante y a la vez delicada. Empieza esto y viene como lo voy a decir, como base de solución. Cuando se introduce el buceo comercial como arte de pesca, con o sin permiso, se introduce el buceo. El buceo es una pesca arrasiva, es una pesca depredadora, ya sea con redes o sin red. Una de las soluciones es un verdadero ordenamiento que alguien debe de iniciar, ya sea el municipio o como promotor, el Estado, que debe estar muy interesado en esta pesca, o el gobierno federal, que vemos que voltea muy poquito hacia el mar. Es muy poquito lo que voltean a ver al mar. No les interesa, en mi opinión muy propia, lo que está ocurriendo. Porque si verdaderamente les preocupara, hoy daríamos fecha para un verdadero ordenamiento. Ustedes ven salir en el puerto de Champotón innumerables embarcaciones y otras que llegan a vender al mercado. Quiero decirles con datos duros que solamente el 40% de todas las embarcaciones que se hacen a la mar en la pesca comercial tienen permiso de pesca. Solamente el 40%. Todas las demás embarcaciones incursionan en la pesca y generan esfuerzo pesquero sin tener un permiso para ejercer pesca comercial. No lo cuentan. Muchas de las lanchas no tienen ni siquiera matrícula, no tienen ni siquiera un certificado de seguridad marítima. Se hacen a la mar con toda la anarquía que pueda existir, en forma disoluta, sin respetar nada. Una de las soluciones es un verdadero ordenamiento, pero así, por parte de todas las autoridades que se interesen en el hecho, para hacer del pescador una verdadera figura jurídica, como se dijo alguna vez, hagamos del pescador campechano un empresario pesquero. Pero un empresario pesquero quiere decir otra cosa. El pescador que conocemos no cuenta con un seguro social, no tiene dónde llevar a su familia si se enferma, tiene apenas un seguro de vida a través del gobierno del estado de 100,000 pesos. Todavía no sabemos qué tan seguro es que las familias con prontitud tengan alcance a ese recurso. Y ojalá y nunca lo necesiten, porque tener accidentes en el mar es bastante serio. Sí, porque fíjate, José Luis, a lo mejor ese pensamiento que estás dando, que dices que hagamos al pescador empresario pesquero, dijiste, ¿no? Sí. Pues no será que están hablando de los permisionarios, que son los que se quedan con todo el arriesgue, todo el problema que pasa el pescador, porque atinadamente platicaba fuera de cámara, que el pescador desde que se sube a la lancha, su vida ya no vale nada, porque es un arriesgo. Creo que no llevan chalecos salvavidas, no llevan para apagar el fuego, ¿cómo se llama? El extinguidor, no llevan nada, ¿no? Ni un equipo de seguridad. Y creo que ni siquiera tienen la brújula ni nada de eso. Algunos apenas con una brújula que a veces funciona y a veces no tan bien. Entonces, sí es, y lo que tú dices, fíjate que esto era un buen tema para que los diputados locales y los federales pues ya se estuviera manejando una iniciativa que este es Champotón es un pueblo de pescadores. Así es. Un orgullo nacional, es un orgullo para Champotón porque tenemos ese nombre, ese título que nos ganamos, capital del buen sazón. Y esto no vino por obra de la caridad, esto no vino porque a alguien se le ocurrió, no lo ganamos porque nuestros pescadores nos trajeron las especies
marinas que necesitamos, el pulpo, el caracol, el camarón, la jaiba, el guachinango, el pámpano, el robalo, la cherna, y nuestras familias de ancestros le dieron el toque que se requería, y hoy en todo el país, inclusive hay una señora que se llama Araceli Castillo, que hizo un libro que está corriendo en el mundo entero de cómo se come en Champotón, se llama el libro, así se come en Champotón, se llama el libro, y ha recibido premios internacionales. El último acaba de recibir, lo recibió de Francia, en esas cocinas tan extraordinarias, tan grandes, tan exquisitas, y dicen, Araceli Castillo, Negrín, tiene la receta y pone en alto el nombre de Champotón. Entonces, ¿qué nos pasa, José Luis? Es bonito lo que tú me dices y nos llena, nos hincha de gusto, de verdad, un gusto y un orgullo en el buen sentido de la palabra. Se nos está yendo de la mano, Porfirio. Te voy a decir por qué. Hoy lo que conocemos como sector pesquero no respeta veras. Empezando con el pulpo. Hay un saqueo de pulpo durante todo el año, una depredación a la luz de todo mundo. Se depreda con la jaiba, se depreda el cangrejo moro, se depreda la liseta cuando está en veda. Muchas cosas se están depredando, Porfi. No hay vigilancia. Hoy sale la interceptora de la Secretaría de Marina, y como ya se volvió anárquico el sector pesquero, cuando empieza a querer detener para revisar qué arte de pesca está usando la lancha, se agrupan 8, 10, 15 lanchas y amenazan con tirarle gasolina y prenderle fuego a esa embarcación de la Secretaría de Marina, como delincuentes, como entonces, piratas de mar. Delincuencia organizada. Sí, ¿por qué hacen eso? Porque nadie está dispuesto a acatar un ordenamiento pesquero, una ley de veda, una buena práctica de pesca con artes permitidas por el ordenamiento pesquero. Pero ya no es así, se nos está yendo de las manos, Porfi, y es tiempo de que alguien haga algo. Este es un llamado, quizá no de auxilio, pero sí que tengamos puesto atentos los ojos en Champotón, porque es así lo que está ocurriendo. Hay que hacer algo, hay alternativas. Se ha pensado en la maricultura, en la piscicultura, en otras alternativas. ¿En qué terminó eso? Cultivar tilapia en los ranchos, en algunos predios. ¿Hacia dónde fue? Nada. Fue un derroche de dinero que no tuvo nada. Ahí andan vendiendo las piscinas, vendiendo la bomba de filtro de agua, todo, porque no resultó ni un proyecto que no se le dé seguimiento puntual y los cuidados necesarios. Y la vigilancia, ¿no? Sobre todo. La vigilancia. Sin corrupción, porque todo está plagado. Te doy 1000, pero yo me quedo con la mitad, y así no va a funcionar ningún proyecto. ¿Y entonces dónde queda no robar, no mentir y no traicionar? Pues creo que hoy está guardado en algún anaquel, pienso yo. Pero sí es importante esto de una vez, en un foro muy importante que vino la Comisión de Pesca del Senado de la República, les propuse que el campechano es especial, no le gustan las leyes de escritorio. ¿Por qué no creamos en este foro, con todas las autoridades presentes, una ley que venga de nosotros los pescadores, los que nos sentimos y decimos preocupados, que si a una de mis embarcaciones la agarran con pesca ilícita, depredando o utilizando artes prohibidas, que me quiten la lancha, el motor y el permiso de pesca? Yo lo autorizo como permisionario, que todo comience por nosotros, para poner el ejemplo y no permitir que venga gente de otros estados, de otros lugares, a depredar lo que nosotros cuidamos. ¿Sabes qué hicieron? Se echaron a carcajada todos y contestaron, válgase la respuesta tan tonta, diría yo, es que no somos tan tontos para colgarnos nosotros mismos. Entonces eso significa que aquí todos los reunimos somos depredadores, corruptos, y que no estamos dispuestos a cuidar lo que tanto valor tiene para nuestro Estado. Estamos dispuestos a mejor a unirnos a los malos que a los buenos.
Se rieron de mí y esa propuesta lo he dicho en muchos foros y los grandes conocedores como el Instituto Nacional de Pesca y todos los responsables de la pesquería a nivel nacional dijeron que eso suena hasta risible, pero ya tenemos leyes, sí, leyes que nadie conoce y que nadie respeta. Cuando la Profepa existía, había un cuidado bueno. Se castigaba al que depredaba huevos de tortuga, la tortuga, el pulpo fuera de temporada, la jaiba y todo. No sé por qué desaparecieron a la Profepa como era, como accionaba, como un cuidador de los recursos naturales pesqueros. No lo sé por qué. Surge con la pesca y ahí vino el deterioro. Se la voy a poner fácil. Tiene 30 años que comenzó este cáncer social, socioeconómico en el sector pesquero. Y vino con la desaparición que ejercía Profepa como un vigilante perpetuo en el sector pesquero. Desaparece Profepa y comienza la anarquía y a crecer en forma exponencial. Hoy no hay orden en nadie. Estamos acabando con lo poquito que nos queda y es un llamado de auxilio. Si no concientizamos y nos sensibilizamos en lo que nos queda, al poco rato solo será motivo de charla con Porfirio, con los amigos aquí presentes y con ustedes que nos están escuchando. Oye, no debemos llegar a eso, no lleguemos a los extremos. Si tanto amamos a nuestro estado y más a nuestro municipio, seamos propositivos. Es necesario que aunque tú no seas pescador, tengas algo que aportar, basta ya con la depredación. No abonarle, andan con las sartitas de pulpo en edad infantil y la gente se los compra. Sí. Por ahí empezamos los ciudadanos a echar a perder esto. Oye, claro. José Luis, esto me recuerda, decía la gobernadora de Campeche, hoy gobernadora de Campeche, la licenciada Laida Sansores, hace años cuando andaba en campaña, que cuando un pueblo se decide es capaz de muchas cosas, y cuando el pueblo dice es medianoche, aún está alumbrando el sol, pues hay que prender la luz porque el pueblo es el que manda, decía ella. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué quiero llegar? Que realmente todas esas leyes que se han hecho para pesca, para agricultura, para todos los sectores de la nación, se hacen en escritorios en México. Sí. Sin gente que conoce, que vienen de Harvard, que son doctorados, que son... Sí, pero la problemática la conoce el que la está viviendo y es el que tiene la alternativa de solución. Así es, y no hemos sido escuchados, nos han ignorado, no nos han puesto atención y por eso pasa lo que está pasando. Ojalá y la gente que nos esté viendo nos haga el favor de hacer su comentario y si alguna autoridad competente está pendiente de esto, por favor pongan atención, escúchenos, nos hace falta ser escuchado, pero sobre todo nos hace falta que se resuelva, que nos ayuden a resolver este problema, porque a Campeche, todo Campeche y en especial Champotón, lo último que nos queda es la pesca y el turismo. José Luis, algo para terminar el programa, porque desgraciadamente se nos acaba. Claro que sí, y pido una disculpa si alguien se siente ofendido por lo que voy a decir, pero hoy el sector pesquero representa un capital político muy alto, muy grande, y muchas autoridades que tienen los medios para poner ordenamiento, poner respeto a vedas, a las especies y a los tiempos que la ley nos dice, no quieren trastocar el asunto, porque pueden perder votos. Solo piensan en el electorado y no piensan en el daño que se le está haciendo al Estado. Ya es tiempo que dejemos de pensar en la próxima elección y nos pongamos a ver lo que realmente nos interesa cuidar y preservar por el bien de todos, del que es pescador y del que no lo es, por el bien del Estado, pero más de la nación. Dejemos a un lado lo político y aboquémonos a lo que realmente nos interesa. Creo que las elecciones tienen un tiempo, pero hoy es tiempo de hablar de esta preocupante creciente que hay en el sector pesquero. Déjense un ratito para contemplaciones si ya no van a votar por mí o si van a votar por otro. Que alguien lo haga y quien está en el poder es la persona adecuada, electa para hacerlo. Ojalá y algún día se pudiera considerar esto.
Pues muchísimas gracias. Le agradezco a José Luis, un tema muy candente, un tema muy interesante, un tema muy importante, un tema que no podemos soslayar, es un tema que le tenemos que fijar toda la atención, tanto la gente de las autoridades, la gente permisionaria y sobre todo nosotros que comemos, que vivimos de esta famosa captura de mariscos y de pescados aquí en Champotón, que le ha dado nombre y renombre al municipio de Champotón. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Yo soy Porfirio Alberto Martínez Javier y nos vemos en un próximo programa. Que pasen muy buenas noches.